Hasta aquí, lo que parece que nos hace falta nada más para tener una verdadera axiomatización para los números reales como abstracción de la línea recta, pues es poner un axioma que muestre que efectivamente cada vez que hay algo razonable a lo cual aproximarse, efectivamente exista un número real que sea esa cosa a la que se aproxima. Veamos unos conceptos importantes antes de entrar en el enunciado de ese axioma. El primer concepto relevante es el de cota superior, que de alguna manera hemos estado mencionando en nuestro curso. Consideran ustedes dentro de los números reales un subconjunto, digamos A, un conjunto que tiene algunos números, ¿sale? Aquí la definición de cota superior para un conjunto A es simplemente un número real, digamos C, que tiene la cualidad de que es más grande que todos y cada uno de los elementos de nuestro conjunto A. Por ejemplo, aquí en nuestro dibujo podremos nosotros poner aquí un número C, digamos, que está más a la derecha de todos los elementos de A, ¿no? Simplemente eso es. Si ustedes se fijan, aquí se utiliza el cuantificador universal, ¿no? Para todo X en A, X menor o igual que C. O sea, que C más grande que todos y cada uno de los miembros del conjunto A. La versión dual de esta definición pues es la de cota inferior. Una cota inferior para un conjunto como este A es simplemente pues algún puntito, algún número real que es más pequeño que todos los elementos de A, que es menor que todos los elementos de A. ¿No? Aquí es cota inferior, aquí es cota superior. No necesariamente los conjuntos en general tienen cotas superiores ni cotas inferiores. Algunos conjuntos no tienen cotas superiores, otros no tienen cotas inferiores. Pero justo en el caso en el que un conjunto tiene ambas, que tiene cotas superior e inferior, llamamos al conjunto que es acotado. Como pueden ustedes observar, también cada vez que tenemos una cota superior como esta, cualquier cosa que sea mayor que ella será cota superior. Siempre que tengamos una cota superior, todas las cosas que quedan por delante de esa cota superior también son cotas superiores. Y simétricamente, si nosotros tenemos una cota inferior para un conjunto, cualquier cosa que sea menor también será una cota inferior. De entre todas las cotas inferiores y de entre todas las cotas superiores, vamos a estar interesados en las óptimas. La cota superior óptima de un conjunto se llama el supremo de ese conjunto. Entonces, el supremo de un conjunto A, digamos de un conjunto de números reales A, es en primer lugar alguien que es cota superior, pero de entre todas las cotas superiores, esta es la menor. Es decir, cualquier otra cota superior tiene que ser mayor o igual que esta. ¿De acuerdo? O sea, de alguna manera, un conjunto A, bueno, no cualquier conjunto, pero sí muchos de ellos, ya discutiremos cuáles, de alguna manera determinan una partición de los números reales. Las cotas superiores tienen la propiedad de que a partir de algún momento, de algún número real en específico, en concreto, de a partir de ahí en adelante todos los demás son cotas superiores. Esa es una pieza de la partición y la otra pues del supremo para atrás, ¿no? A veces el supremo es miembro de el mismo conjunto, por ejemplo, si consideran el intervalo, digamos, 0,5, ¿no? Aquí claramente el supremo, bueno, aquí claramente las cotas superiores de este conjunto, pues son todos los números reales desde el 5 en adelante. Incluso 5 es una cota superior. 5 es mayor o igual que todos los miembros del intervalo 0,5. Y bueno, pues en este caso, entonces efectivamente el supremo sí es miembro, sí está en el conjunto. Pero también en ocasiones el supremo no está en el conjunto. Y un ejemplo muy fácil también es el intervalo 0,5 pero abierto, ¿no? Aquí efectivamente el extremo, el 5,
nuevamente, el 5 es el supremo de este conjunto, es supremo del intervalo cerrado igual que lo es del intervalo abierto. Pero bueno, en esta ocasión, en el intervalo 0,5 abierto, el supremo no está en el conjunto. La cota inferior óptima para un conjunto, digamos, un conjunto A, se llama ínfimo y pues es muy parecido el asunto con respecto al supremo. La cota inferior máxima es justamente la óptima, ¿no? La cota inferior máxima tiene la propiedad de que de ahí hacia atrás todo mundo es una cota inferior. Y nada más ellos, cualquier cosa que sea más grande que el ínfimo no tiene manera de ser cota inferior. Cualquier cosa, por ser la máxima de las cotas inferiores, las cosas que son más grandes que esa máxima ya no son cotas inferiores. Lo mismo que las cosas que son menores que el supremo de un conjunto ya no pueden ser cotas superiores. Las cotas superiores siempre van a ser más grandes que el supremo. ¿Hay conjuntos que no tengan supremo? Pues sí, por supuesto que los hay. Una forma de no tener supremo es no estar acotado. Si nuestro conjunto se extiende ilimitadamente hacia la derecha, si no tiene cotas superiores, pues mucho menos tendrá supremo. El supremo pues necesariamente es una cota superior. Si un conjunto se extiende ilimitadamente hacia la izquierda, pues no va a tener cotas inferiores y por lo tanto no tiene ínfimo. Pero de entre los conjuntos que sí tienen cotas, digamos por ejemplo superiores, digamos si nosotros tenemos un conjunto A para el cual hay una cota C superior, pues solo hay un conjunto que podría no tener supremo. Y ese conjunto es el conjunto vacío. Por razones triviales, el conjunto vacío no tiene supremo. ¿Por qué razón? Bueno, pues si ustedes hacen un poquito de cuentas, el conjunto vacío está acotado superiormente, sí, pero está acotado por todos y cada uno de los números reales. Cualquier número real sería una cota superior para el vacío. Pero pues ningún número real es mínimo entre todos los números reales, entonces el vacío no tiene forma de tener una mínima cota superior. De ahí en fuera, todos los conjuntos tienen supremo, es decir, todos los conjuntos que no son vacíos y que son acotados superiormente tienen supremo. Pero ¿por qué es necesario introducir un axioma como este? Bueno, los números racionales cumplen todos los axiomas de campo ordenado, pero no tienen esta propiedad. ¿Recuerdan este conjunto R de todos los números racionales positivos cuyo cuadrado es menor que 2? Este número es precisamente aquel, este conjunto R es aquel de todas las aproximaciones racionales a la raíz cuadrada de 2. Es el conjunto que tiene exactamente esas cosas. Si ustedes se siguen fijando en racionales positivos, pero que no estén aquí, pues estaríamos hablando de aquellos cuyo cuadrado sea mayor que 2. Y todos estos cuyo cuadrado es mayor que 2, pues vienen a caer por delante de todos aquellos que tienen cuadrado menor que 2. De alguna manera nosotros a los racionales positivos los estamos partiendo en dos piezas. Una con cuadrados menores que 2, otra con cuadrados mayores que 2. Y esto agota a los racionales porque ningún cuadrado de ellos va a ser igual a 2. ¿Cierto? Eso nos deja entonces a la vista un hueco aquí. Un hueco que es racional, pero que sí es real. Este número, que es el supremo de R, es precisamente lo que conocemos como la raíz cuadrada de 2. El número real, raíz cuadrada de 2. Quizás alguien se pregunte, y simplemente por introducir un puntito al que llamamos raíz de 2, ¿hemos rellenado ese hueco? ¿No podría ser que el conjunto de racionales positivos con cuadrados menores que 2
y el conjunto de racionales positivos con cuadrados mayores que 2 dejen toda una laguna en medio de ellos, es decir, que no sea solo un puntito lo que podemos poner aquí, sino una galaxia, un conjunto grande de números irracionales, obviamente, a los cuales pues no se puede aproximar por números racionales. Y la respuesta es que el propio axioma del supremo nos garantiza que esto no va a pasar. Los racionales van a ser un conjunto muy razonable, con lo cual podemos hacer aproximaciones. Esa es una consecuencia del axioma del supremo que vamos a ver en nuestra siguiente clase. Por lo pronto veremos algunas peculiaridades, más bien de tipo algebraico. Pero antes quisiera compartirles estos dos criterios muy prácticos que sirven para determinar o para demostrar que alguien, digamos un numerito A, es el supremo de un cierto conjunto. En el primero decimos que A es el supremo del conjunto A, sí y solamente sí. En primer lugar, A es una cota superior de A. Y luego que cualquier cosa que sea menor que esta A ya no es cota superior. ¿Sale? El otro criterio es esencialmente el mismo. Para probar que un número A es cota superior, pues, que para probar que alguien es el supremo de A, pues hay que probar que A es cota superior. Y luego que cada vez que tengamos un número H mayor que 0, el número A menos H ya no es cota superior. Son idénticos, realmente no hay diferencia entre estos dos criterios, porque fíjense, si nosotros tenemos un H mayor que 0, entonces A menos H simplemente es alguien que es menor que A, como el X de acá. Y si nosotros tenemos un X como el de acá, pues simplemente consideramos A menos X y eso va a ser una cosa mayor que 0, y esto podría ser como la H del siguiente, del punto número 5. O sea, realmente entre estos dos no hay básicamente diferencia, son básicamente lo mismo, pero dicho con uno dicho con el orden simplemente y otro dicho con la resta. Pero ambos suelen ser muy utilizables, cada uno en diferentes circunstancias. Demostrar estos criterios tampoco tiene ningún chiste, porque bueno, pues ya hemos dicho en la definición de supremo, pues el supremo tiene que ser cota superior, indudablemente, esto ya no tiene nada de discusión. Y la otra es que es la mínima cota superior. Y mínimo quiere decir que nadie más pequeño puede serlo. Así que cualquier X más pequeño, pues no habrá de serlo. Y ya, eso es toda la demostración. Demostremos esta proposición que tiene que ver con supremos de conjuntos formados por sumas. ¿Sale? Consideren dos conjuntos A y B. Consideren el conjunto formado por todas las sumas de la forma X más Y, donde X es un elemento de A y Y es un elemento de B. Entonces, el supremo de este conjunto formado por las sumas resulta ser igual a la suma de los supremos de A y de B. ¿De acuerdo? Es una bonita propiedad que los supremos respeten a las sumas. Pues vamos a demostrarlo. Y para demostrarlo utilizaremos el criterio que pusimos en el número 5, que tiene que ver con una H, ¿de acuerdo? O sea, quisiéramos ver que si nosotros consideramos una H positiva, al restar nosotros H a A más B, pues este no es el supremo de las sumas X más Y, con X en A y Y en B. Entonces lo que tenemos que hacer es probar que existe un par de números X y Y, donde X está en A y Y está en B, y de tal manera que esa suma rebasa a este numerito. ¿Ok? Fíjense, aquí podemos pensar a esta H como un margen de error dado previamente. Nos permiten nosotros regresar en esa proporción, en H,
para encontrar miembros del conjunto, y lo que vamos a hacer es pues aprovechar ese margen de error que tenemos dado para ir a buscarnos esos elementos. Ahora, la estrategia es muy curiosa y es una que vamos a estar mirando frecuentemente. Ese margen de error, esa H, la vamos a partir en 2 y la utilizaremos para buscarnos a alguien próximo a esta A, y para buscarnos a alguien próximo a esta B, ¿sale? Pero dentro de los conjuntos A y B. Entonces, para nuestra H dividida a la mitad, podemos encontrar un X en A que cumple que si nosotros a esta A le restamos H entre 2, pues esto va a ser rebasado por X. Y lo mismo, para la misma H entre 2, existe también un Y en B, de tal manera que si nosotros nos regresamos de B en esta proporción H entre 2, vamos a encontrar a este Y que rebasa. ¿Sale? H entre 2 es positiva, puesto que H también es positiva. Y bueno, pues ya teniendo entonces a estos X y Y en donde los queremos, pues nada más nos queda sumar. Si sumamos del lado izquierdo de las desigualdades, tenemos A menos H entre 2 más B menos H entre 2 menor que X más Y. Pero esto de aquí, el A menos H entre 2 más B menos H entre 2, lo podemos reagrupar y nos queda como A más B menos H. Y eso es lo que queríamos probar, ¿cierto? Queríamos probar que A más B menos H es menor que X más Y para algún cierto par de elementos X y Y con X en A y Y en B. Ahora veamos esta otra proposición en la que se muestra que también los supremos se llevan bien con respecto a la multiplicación, pero cuando estamos hablando de solo conjuntos positivos, ¿no? Si A y B son conjuntos de números positivos, y bueno, tenemos que A es el supremo de A y B el supremo de B, entonces el supremo del conjunto formado por los productos con X en A y Y en B es justo el producto de los supremos de los conjuntos A y B. Bueno, pues formalmente deberíamos empezar por probar que A por B es una cota superior de este conjunto, ¿no? Que vamos a llamar T, de todos los productos X por Y con X en A y Y en B. Pero eso realmente es fácil, no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a utilizar el otro criterio, ¿no? Que nos permite probar que algo es el supremo, y eso es tomar un número Z menor que A por B en este caso, y ver que en este conjunto T tenemos a alguien que rebasa a Z, es decir, vamos a demostrar que existen un X en A y un Y en B, de tal manera que el producto de estos dos rebasa Z. Bueno, entonces empecemos por considerar lo que resulta de dividir a nuestro Z entre B. A ver, como nuestro Z es menor que A por B, tendríamos que Z entre B es alguien menor que A. ¿Sale? Y por este mismo criterio nosotros podríamos rebasarlo con algún elemento de A. Digamos, por tanto, existe un X en A, de modo que Z entre B resulta ser menor que A. Perdón, resulta ser menor que este X. Bueno, entonces ahora lo que nosotros tendremos es claramente que si nosotros multiplicamos por B, ¿verdad? Lo que tenemos es que nuestro Z por B, Z entre B por B es menor que X por B, ¿cierto? Y que esto es menor o igual que A por B, porque X es menor que A. Menor o igual que A, puesto que A es el supremo del conjunto A y X pertenece a A.
Ahora bien, como z es justo esto, ¿no? Z entre b por b, pues tenemos que nuestro z es menor que x por b. Y si dividimos entonces a estos dos, z y x por b, entre x, pues nos queda que z entre x es menor que b. Y fíjense, con este podemos utilizar el criterio otra vez, pero para b, ¿no? Como b es el supremo del conjunto b, pues sabemos que existe un elemento, y ese es el que buscamos, de b, de tal manera que z entre x es menor que esta y, que por supuesto es menor o igual que b, puesto que b es el supremo del conjunto b y y es un elemento de b. Entonces, con todo esto, nosotros tenemos que, digamos, al multiplicar por x, ocurre que z es menor que x por y esto es menor o igual que x por b, por supuesto, y que eso es menor o igual que a por b. Pero aquí lo importante simplemente es esto, lo importante es que nuestro x por y, que es un producto de una cosa que está en b por una cosa que está en a, rebasa a la z que fue dada menor que a por b. ¿De acuerdo? Es decir, este producto x por y es un elemento de este conjunto T, de todos los productos con un elemento en A y un elemento en B. Y esto entonces termina de demostrar que A por B es el supremo de este conjunto.